Con el estudio que hemos estado trabajando sobre el libro del profeta Isaías. Si tienen la amabilidad, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 25. Isaías 25. Vamos a estar trabajando hoy los capítulos 25 y los primeros 4 versículos del capítulo 26. Nosotros antes de trabajar con esos dos capítulos tenemos que ir hacia atrás a más o menos mencionar lo que sucede desde el versículo 13 hasta el versículo 23. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23, básicamente, lo que aparecen ahí en esos capítulos son oráculos de juicio en contra de las naciones que básicamente circundaban el pueblo de Israel. Como ustedes saben, si usted estudia el libro del profeta Isaías, en los primeros básicamente 6 capítulos, usted va a encontrar la condición en la que se encontraba el pueblo, el reino de Judá. Porque como ustedes saben, Isaías le tocó denunciar la condición espiritual de ese pueblo. Y ustedes saben que Isaías tuvo que ministrar o tuvo que ejercer ese ministerio básicamente sobre 4 reyes, ¿verdad? Mientras, durante la secuencia de 4 reyes, ¿verdad? El rey Usías, el rey Acaz, Ezequías y parte de Manasés. O sea que el ministerio de Isaías fue un ministerio bastante extenso. Y en los primeros 6 capítulos encontramos la condición, o sea, el profeta denuncia la condición en la que se encontraba el pueblo de Judá, el reino de Judá en ese momento dado. En el capítulo 6 vimos cómo fue el llamado, esa experiencia del llamado del profeta Isaías, ¿verdad? Y de ahí en adelante, del capítulo 7 hasta el capítulo 11, vemos 4, estudiamos la semana pasada 4 profecías mesiánicas. ¿Se acuerdan de aquellas 4 profecías mesiánicas referentes al Mesías prometido, pero que eran profecías que también se estaban cumpliendo en el momento, en el contexto histórico? ¿Se acuerdan de eso, verdad? La semana pasada. Pues hoy vamos a estar estudiando básicamente el capítulo 25 y 26, pero que antes de esos 2 capítulos, desde del capítulo 13 hasta el capítulo 23, lo que aparece son oráculos de juicio en contra de estas naciones que rodeaban básicamente a esta nación, ¿verdad? Vemos ahí un oráculo de juicio en contra de Babilonia, en contra del imperio de Asiria, en contra de Filistea. Vemos un oráculo de juicio en contra de Moab. Vemos un oráculo de juicio en el capítulo 17 contra Siria y el reino del norte. Vemos un oráculo de juicio en el capítulo 18 contra Etiopía. Vemos un oráculo de juicio en el capítulo 19 y 20 sobre Egipto y Etiopía también. En el capítulo 21 de Edom, ¿verdad? Edom. Y finalmente en el 23 sobre Tiro. Básicamente todas esas naciones o todos esos pueblos en algún momento dado tuvieron que ver en contra del pueblo de Dios. Y Dios los utilizó como instrumento de castigo a este pueblo, ¿verdad? El problema que ocurrió fue que como fueron instrumentos de parte de Dios para ejercer juicio en contra de esta nación o para conquistar otras naciones, específicamente estoy hablando del imperio de Asiria y más tarde de Babilonia, ¿verdad? Ustedes saben, fueron instrumentos de parte de Dios para que para ejercer juicio tanto sobre el reino del norte como Babilonia sobre el reino del sur. Pero ¿cuál fue el problema? Que a pesar de que fueron instrumentos de Dios, no los reconocieron así, sino que se ensoberbecieron, se convirtieron en naciones altivas, rebeldes en contra de Dios, orgullosas. Y como ustedes saben, Dios ¿qué? Dios no trabaja con eso. Dios, si hay algo que Dios repudia es la soberbia. Básicamente estos oráculos de juicio son precisamente en contra de la soberbia. Estas naciones, a pesar de haber sido utilizadas por Dios como instrumentos, se ensoberbecieron. ¿Y cómo se ensoberbecieron y no le dieron la gloria a Dios? ¿Qué pasó? Dios tuvo que juzgarlos.
Y en el capítulo 24 entonces vemos que un resumen de este juicio en contra, no solamente de estas naciones, sino en contra de qué, de todo aquel que se opone a lo que se llama Dios. En este capítulo 24 vemos un oráculo de juicio en contra de ese sistema mundial que ¿cómo se llama? Lo enigmatiza como una ciudad, lo representa como una ciudad. Ese sistema que se opone a Dios lo representa como una ciudad. Por lo tanto, en ese capítulo 24, si vamos a leer algunos versículos para que tomemos el contexto del capítulo 25, porque usted es necesario que lo lea para que pueda comprender entonces el capítulo 25. Mire cómo dice algunos versículos del 24, el versículo 1 dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Fíjense las expresiones que hace el profeta en contra de la tierra. Y cuando dice la tierra, se refiere a toda nación, ¿verdad? Que se olvida de Dios, que es rebelde en contra de Dios, ¿verdad? Vemos en el versículo 3 que dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y el 4 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y mire el 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Pero mire qué interesante está el versículo 10. El versículo 10 dice: quebrantada está la ciudad. Fíjate que aquí se utiliza el término ¿qué? Ciudad, ¿verdad? Quebrantada. Estoy en el 24:10. Dice: quebrantada está la ciudad por la vanidad. Y el término ciudad aquí es bien importante porque esa ciudad representa todo ese sistema en contra de ellos, ¿verdad? Dice: esa ciudad será quebrantada por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Por lo tanto, el 13 dice: porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. El 19 y el 20 dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Fíjense que este capítulo 24 recoge de una forma general el juicio en contra de ¿qué? De toda esa línea, de todo ese pueblo que se opone y se resiste a Dios. Eso fue como un apocalipsis. Más o menos así. La casa cerrada y la puerta de la ciudad derribada. Derribada. Por lo tanto, es importante que usted se empape de toda esta denuncia de juicio en contra de esas naciones, porque fueron naciones que se opusieron a Dios. Le pusieron el pie para que Israel se cayera. ¿Ok? Ahora, fíjese, ahora vamos al capítulo 25. Voy a hacer una pregunta. Diga usted. Cuando se refiere al ejército de los cielos en lo alto, ¿a qué se refiere? Porque el juicio de Dios no es solamente contra la tierra, sino sobre todos los principados, potestades, sobre todo ser espiritual que tiene origen de maldad. Es sobre todo el sistema de pecado, sobre todo el sistema de maldad. Por lo tanto, es importante ver que estas profecías, aunque son profecías que se cumplieron en el momento histórico contemporáneo, también aplica ¿para qué? Para el futuro, que va a ser el juicio final. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Está bien? Pero fíjense qué interesante el capítulo 25, capítulo 25, versículo 1, y quiero que alguien me lo lea. Vamos a ver. Y lo lea y me lo discuta. Ajá, este no es mamá.
Ahí. Bajó la mano. Alguien lo lee, bajó la mano. Miguel. Pero usted lo va a leer y lo va a discutir en el nombre del Señor. Jehová, Aquí lo vamos a ayudar. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Ok, ahí. Hay un cambio como de Vamos a ver. 180 grados. ¿Cuál es el primer? El primer comentario, pero que digo que lo diga él, pero ya Santi dio uno. Lo primero que vemos es un contraste de 180 grados. Vemos un contraste de 180 grados. El profeta lleva básicamente 11 capítulos de juicio. Más sin embargo, en el capítulo 25, inmediatamente vemos un contraste marcado de 180 grados. Ajá, Israel. Todo se va hacia la ligera. Me entraría un cuadro de tristeza de que salgo por al principio, ahora es de felicidad y alegría, porque Isaías considera su relación íntima con Dios, que si se mantenía fiel a Dios, Dios lo iba a guardar a él y a los que le siguieran. O sea, eso nos da una característica del verdadero profetismo. ¿Qué característica tiene el verdadero profetismo? Que hay siempre esperanza. O sea, siempre esperanza. No se limita al juicio. No se limita a lo negativo. No se limita a lo destructivo. Si no tuviera Ofrece también ¿qué? La alternativa de la restauración. Ofrece la alternativa de la esperanza. Ofrece la alternativa de la salvación. Sí, también aquí comienza como lo que es una adoración, reconocimiento de que tú eres mi Dios. Y Él te alabaré y te alabaré tu nombre porque maravillosas son tus obras. Y tus consejos antiguos son verdaderos. O sea, es Está como, reconociendo a Dios, su poder, sus consejos y lo alaba por él. o sea, Es una fíjense, relación íntima. hay que ponerse los zapatos de Isaías. Le está dando la fórmula, le dice, mira, si tú sigues a Dios con firmeza y le alabas y sigues sus consejos, Ok, póngase las sandalias de Isaías ahora. Piense que usted es Isaías. Ok, y usted lleva 20 años ejerciendo su profetismo en una nación que no no escucha, Sigue. no entiende. no quiere Usted le habla y le denuncia y ¿qué? Y no responde. Usted no haya respuesta positiva a su mensaje. Y obviamente el profeta cuando denuncia juicio no lo denuncia con dolor, porque usted no va a denunciar el juicio. El verdadero profeta tiene el corazón de Dios, tiene el espíritu de Dios, y el que denuncia juicio no lo denuncia de una forma gozosa, lo denuncia con dolor, ¿verdad? Tristeza. Con tristeza, porque ve que hay naciones que no responden al llamado de Dios, ¿verdad? Porque sabe lo que viene también, o sea, está consciente de lo que viene. Es correcto. Por lo tanto, vemos que lo está ejerciendo con tristeza. Lleva un ministerio donde realmente no hay respuesta. Mi hermano levantó la mano. Sí, que Dios bendiga. Que yo veo aquí que lo de exaltaré, alabaré, es como un reconocimiento como uno hace individualmente de que el Señor me perdonó y yo lo alabo, yo estoy contento por eso también. Ok, Por pero- tanto, lo alabo. Por lo tanto, lo que yo les estaba explicando a ustedes es que había que ponerse los zapatos de Isaías, porque Isaías no le estaba pasando bien. Más sin embargo, en medio de esa crisis, en medio de ese ministerio tan difícil, él se reafirma Alaba y exalta. de que Jehová sigue siendo su Dios, Eso es. que Jehová es su Dios. Él entiende que Dios es soberano y que Él ha dispuesto eso y que Él no lo dio de su propia boca. Él no quería quizás decir eso, pero el resultado es que si él no obedecía iba a pasar. Pero él tuvo su confianza en que Dios lo iba a respaldar y cuando Dios manda. ¿Por qué él hace esa expresión de adoración después de hacer todo lo que hace? Vamos a ver. ¿Por qué ustedes creen que sale esa adoración en ese momento? ¿Qué es lo que sucede en él?
Entiendo que después de haber sido, después de haberle dicho tanto a ese pueblo las cosas que debían de hacer y no hacían, no lo escuchaban, no le respondían, dice, bueno, pues entonces vamos a darle con el ejemplo que aún no escuchándome, aún no haciéndome caso, yo siempre seguiré exaltando a Dios y alabando a Dios porque Él es el que va a tomar. A mí me hace pensar que Isaías está viviendo también eso, lo está sufriendo, está siendo parte de ese sufrimiento. Pero Y ¿qué aún es lo así, que lo motiva y a entonces él? Lo motiva a él sabiendo que Dios es justo, Ok. que Dios va a restaurar todo eso, que Dios no los va a dejar en esas condiciones, y exalta su nombre. Juan. Fíjate que en este proceso de destrucción y tipo de cosas siempre va a haber un grupo remanente que va a ser redimido, va a ser salvado, va a ser protegido. De los que creyeron Y él está como estamos hablando hacia el futuro, es de esperanza. Acuérdense que la lección se llama Nuestra maravillosa esperanza en Dios. Es un cántico de esperanza. Fíjate que si usted busca es como si se le abriera la ventana de la revelación a Isaías. Isaías está llevando un mensaje de juicio, pero de momento como que él ve de una forma clara el plan de Dios llevándose a cabo. El plan de Dios desde el principio hasta ese momento, él como que ve cómo todo se le revela delante de él, y él entonces levanta una expresión de adoración y de alabanza a su nombre, y dice, pero ven acá, es que, o sea, fíjate, y cuando tú lees la Biblia, te vas a encontrar que en varias ocasiones en la Biblia vemos personajes más o menos en esa misma actitud. Más o menos, pues, ¿qué personaje usted cree que es más o menos parecido a Isaías? De momento como que irrumpe. Juan en el Apocalipsis. Juan en Apocalipsis, ¿verdad? También ve, ¿verdad? Juan ve la victoria del Señor, pero Juan fue como una visión que recibió. María cuando salen de qué? Con encuentro con Elizabeth. Con Elizabeth. Sí. Pero fíjate que cuando el pueblo de Dios cruza el Mar Rojo, una vez ya llegan a la otra orilla, ¿qué hace María, la hermana de Moisés? Comienza a saltar y a brincar y a adorar al Señor. A dar un cántico de liberación. Y canta un cántico, y Moisés eleva un cántico. ¿Y qué dice Moisés? Este es nuestro Dios, el hacedor de qué? De maravilla. O sea, como que a Moisés no le fue fácil sacar ese pueblo de allí. Tuvo que batallar directamente. Luego, le costó 40 años en el desierto, ¿sabes? No se le fue. Le costó un entrenamiento de 40 años, más después los años que se tomó en enfrentarse a Faraón y dejar que ese pueblo saliera de allí. Ese 40 años vagando. 2 generaciones. Más sin embargo, cuando él ve la salvación de Dios, cuando él ve la liberación de Dios, entonces ha atacado desde el principio, desde que Dios lo llamó desde aquella zarza, y entonces como que se le prende el bombillo, entonces ve la mano de Dios obrar en cada momento de su vida, hasta ese momento dado, que está al otro lado, liberado completamente del yugo egipcio. Víctor, Ajá. ¿en qué momento podemos decir que era el mensaje de Dios que venía a través de Isaías, y en qué momento era Isaías de su genuina expresión dar un mensaje? Bueno, el Espíritu Santo estaba sobre Isaías. Por eso, No se puede yo, no era- ahí es que yo quiero llegar, porque la impresión que tengo es que obviamente a nosotros es más fácil comprenderlo por la gracia, ¿no? Pero Dios, a través de los tiempos, ha sido un Dios que ha comunicado que hay unas consecuencias, pero que también hay una esperanza. Es un balance. Siempre. El mismo Jesucristo, Jesucristo dio palabras fuertes, particularmente cuando usurparon el templo. Pero está el Cristo de amor,
que iba al más menesteroso y lo levantaba. Así que hay un balance. ¿eh? Y es posible que en este momento llegó el momento de darle otro enfoque del balance, de la misericordia de Dios. Y fíjate, y por eso es que entonces dice, tú eres mi Dios, te exaltaré, ¿verdad? Y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. O sea, él como que, él comienza a hacer un recuento de todo lo que Dios ha hecho desde el principio. Él como profeta tenía que saber lo que Dios había hecho con ese pueblo desde Egipto hasta ahora. Cómo Dios lo había levantado a través de los reyes, cómo lo había mantenido, cómo la fidelidad de Dios se había mantenido sobre ese pueblo y cómo el juicio de Dios estaba en contra de esa nación. O sea, él había visto cómo la ley de Dios se cumplía de una forma que recta, justa y cabal. Por eso es que entonces dice, tus consejos antiguos siguen siendo vigentes. Son verdad y firmeza. O sea, el que desobedece, ¿qué pasa? Tiene que pagar. Mas sin embargo, el que obedece, el que se humilla, ¿qué pasa? Dios lo exalta, Dios lo bendice. O sea, la ley de Dios sigue siendo la misma desde el principio. Por eso es que él exalta. Un Dios que no cambia. Por eso es que él exalta los consejos antiguos de Dios. No cambia, fue lo mismo. Hay algo aquí que me atrae la atención, una frase que habla de la esperanza, tú sabes. Dice aquí que destruirá a la muerte para siempre. Eso está hablando. Sí, pero eso no hemos llegado ahí todavía. Ya fue el versículo 5 ya, muchachos. No, pero estamos aquí en el 25, ¿no? Sí, pero estamos en el primer versículo todavía. Perdón, pero me atrajo esa frase. No, está bien. O sea, pero vemos, o sea, en los consejos antiguos de lo que habla aquí, no es otra cosa que la ley perfecta de Dios. Por eso es que el salmista se inspira. El salmista se inspira en esa ley. Y él dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace salvo el sencillo. Siempre. O sea, los juicios de Jehová son justos. O sea, en otras palabras, exalta el consejo de Dios desde el principio. Dice, ese consejo es firme, no cambia, es bueno. Es beneficioso para el ser humano. ¿Entiendes? Son verdad y firmeza. Si yo los hago parte de mi vida, que me voy a hacer bien. Mas sin embargo, si no los llevo a cabo, ¿qué va a pasar? Me va a ir mal. Porque estamos diseñados para hacer que las cosas que Dios manda que nosotros hagamos. Si no hacemos lo que Dios manda, ¿qué va a pasar? Nos estamos haciendo daño. Está diciendo que hay que obedecerlo. Es correcto. Esa es la grandeza de la fe de Job, precisamente, porque no claudicó, obviamente, esa fe por todo lo que había sucedido y con todos aquellos instigándolo, Elifaz y Bildad y hasta la mujer, y él se mantuvo ahí. O sea, eso es firmeza, consistencia. Y en medio de lo que sea, nosotros estamos viviendo una situación bien parecida. No se nos está haciendo fácil. Sin embargo, en medio de cualquier crisis, usted puede decir que Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre. En la buena cualquiera alaba. Cuando damos ese paso de empezar a andar en los caminos del Señor, Él nos va preparando para ver las cosas diferentes. ¿Entiendes? Al que, pues, ¿sabes? Al otro hermano de nosotros, porque aunque no esté en los caminos del Señor, sigue siendo hermano de nosotros. ¿Entiendes? Pero vemos la cosa de otra manera. Espiritualmente, se ven espiritualmente. Una de las cosas que Dios hace con nosotros es que nos cambia la óptica. El punto de vista de ver las cosas las vemos diferente, porque las vemos de una forma, la vemos a través de la óptica divina. Una perspectiva distinta. Espiritual, una forma espiritual. Correcto. Y eso nos hace, parece que la gente a veces nos dice que estamos locos, porque podemos pasar por 20 problemas. De comprensión. Sigue usted caminando hacia el principio. Como dice Romano, que nos fue quitado el velo. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo entra y quita el velo que nos cegaba, ¿verdad? Y podemos entonces ver, cuando vamos profundizando en la Escritura, entonces como vamos lo espiritual con lo espiritual, podemos entonces discernir. Correcto, el discernimiento, ¿verdad? Por lo tanto, eso es bien importante. Vamos al 2.
Vamos al 2. Es que Estamos en el 1 todavía. Bueno, el hermano aquí lo va a leer. Ajá, dice así. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad y ninguna jamás sea reedificado. Ok. Para que ni nunca jamás sea reedificado. Ni nunca jamás sea reedificado. Ok, vamos a ver. Hermano Orengo. ¿Perdón? Convertiste la ciudad en un montón, la ciudad Esa ciudad en ruina. era la ciudad de la cual yo le estaba hablando en el capítulo 24. anterior, sí. Esa ciudad que representa ese sistema que se opone a Dios. Por lo tanto, la adoración y la alabanza que él levanta es como el motivo es que juzgaste los que se oponían a ti. ¿Ah? Levantaste juicio. Esa ciudad es un símbolo ¿Okay? para... Es el símbolo, ese sistema que está completamente oponiéndose a Dios en todo. Que quiere destruir, que no quiere saber de Dios en ningún lado. De que ciudad aquí simboliza todo lo que es Ese contrario a sistema, Dios. ese sistema, el sistema. De todos esos reinos. Y la palabra ciudad, el primero que levantó la mano. Sí, porque yo quiero saber cuál es el significado que de montón, o sea, cuando él dice, porque convertiste la ciudad en montón. En escombros. Un montón de escombros hay. Un montón de escombros. Quiere decir que el que se mete con Dios tarde o temprano. Ok, pero fíjate que las ciudades aquí, estas ciudades eran las mayores ciudades. Babilonia, Refiere a todas las ciudades que están. la ciudad de Nínive, era lo más grande en esos tiempos. Los asirios. Eso tiene que ver con el poder de las ciudades que es destruido. La ciudad, si usted hace un estudio aquí rapidito de lo que es ciudad, y usted se va a Génesis, se va a dar cuenta que cuando Caín tiene el problema con su hermano Abel y lleva el juicio, ¿verdad? Y se enfrenta a Dios, ¿verdad? Y Dios dice, esta va a ser tu consecuencia. ¿Qué hace Abel? ¿Qué hace Caín? Perdón. Se va y ¿qué es lo que hace? Edifica una ciudad. O sea, Caín representa esa línea que se opone a Dios. Es esa línea que va en contra de Dios. Y fíjate, lo primero que hace es fundar una ciudad. Y de ahí en adelante usted va a ver una serie de términos de ciudad que van poco a poco abonando a lo que es rebeldía en contra de Dios. Porque cuando usted, esa generación que va después de Noé, que se levanta después de Noé, que cae otra vez maldad, ¿ah? ¿Cuál era la intención de esos hombres cuando estaban reunidos en aquella ciudad, en aquel lugar que se llamaba la Torre de Babel? La Torre de Babel. Edificar una Pues vamos a hacer una ciudad. Dice, ahora que estamos aquí todos, pues vamos a hacer una ciudad y vamos a edificar una torre que llegue al cielo. Vamos a edificar una ciudad y una torre que llega al cielo. Fíjese que cuando usted visita, cuando usted va a Australia, ¿cuántos han ido a Australia aquí? Pues nadie, pues bueno, nadie. Nos puede contar. Es que yo tampoco he ido. Pero cuando usted ve los documentales, y usted va a la capital de Australia, ¿qué es lo que le impresiona a usted? Pues se acuerdan aquel puente grandísimo que tienen una estructura que es estrambótica tiene el centro de convenciones, que es como un caracol gigante. Un caracol gigante, ¿verdad? Usted va a Dubái, pues va a encontrar un hotel que tiene forma de barco. Es el más alto hasta ahora. Y va a encontrar el edificio más alto del mundo. Y usted va a París y usted va a encontrar que la torre Eiffel, tiene urbanizaciones que representa, ¿verdad? Urbanizaciones hechas en arena en el mar, ganando las mar. Abu Dhabi. Entonces, cada ciudad quiere tener un icono, quiere tener una representación de lo que son más grandes, que son lo mejor. Y inclusive he visto ha habido naciones que han competido en quién hace el más alto. Que compiten. Oye, y eso no ha cambiado mucho. Y no ¿sabes? importa el dinero que se Porque tenga que el poder. invertir, y no importa lo que se tenga que sacrificar, no importa lo que se tenga que invertir, lo importante es tener lo mejor. Mire, eso se llama vanidad, eso se llama soberbia, eso se llama altivez. ¿Ah?
Y Dios condena eso. Después pasó lo que pasó en la Tenemos el Torre. ejemplo Puso un lenguaje ahí reciente que nadie se entendía. en Nueva York. Las torres gemelas, que representaban el sistema económico mundial, económico. se fueron al piso. Nuestro hermano aquí. Ajá. Sí, es que yo, no sé, alguien lo vio, un documental de este hombre que era multimillonario y empezó a hacer la casa más grande del mundo. El piso nada más le costaba 5 millones de pesos, la losa del piso. Y de hoy para mañana el hombre se quedó sin dinero por la bolsa de valores. Perdió todos los hoteles que tenía, perdió todo y la casa se quedó allí. Mire, eso precisamente es lo que está denunciando y lo que está celebrando el profeta. Y es que La vanidad Dios la echó abajo, la convirtió en escombro. Y un montón. Aquellas losas de mármol las convirtió en escombro. Porque Dios, ¿qué? Dios repudia la soberbia. ¿Entiendes? Y esa soberbia es lo que Dios busca. el verso sencillo, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Tú sabes, la riqueza. Exactamente. El poder. ¿viste? Entonces no hemos aprendido nada. No, es que estamos. Es que seguimos iguales. Estamos iguales. Oiga, es que, y déjeme decirte, por eso te digo que el sistema actual es una guerra continua, bombardeándonos para que, explotando la vanidad que hay en nosotros. O sea, la vanidad, o sea, mire, ese mercado explota nuestra vanidad. Esto puede suceder también en la iglesia, como quien quiere hacer la iglesia más grande. Es que tiene Todo lo que sea. todo lo que sea para Mira, tratar de misma- ser mejor que otro y tratar de, mismo- eso es vanidad. El querer ser un imperio. Vamos a hablar del más cercano, Estados Unidos. ¿Cuánto le costaba esa guerra o le cuesta todavía esa guerra a Estados Unidos? ¿40 millones diarios o más? Mucho más. Mucho más. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Muchísimo. Y una ciudad, un imperio que tiene una deuda de trillones y sigue, tú sabes, porque es el poder lo que marea, lo que envenena esa mente, tú sabes, de los que dirigen también, ¿no? Y cuando tú lo traes, Digo que me entiendan porque cuando hago de imperio. no es correcto, porque es que desde, lo podemos llevar de nación, de lo colectivo a lo individual. A veces nos creemos que somos imperios. A veces creemos que somos reyes. A veces creemos que somos. La última. Y todos y cada uno se han caído. La lección Y eso precisamente. Es que imperio siempre se ha visto como de forma negativa. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, no caer en esa trampa del diablo. La lección pasada nos enseñaba el viernes pasado de que aquella gente que iban a la guerra creían que iban por su propia fuerza y que él le dijo a Dios, no, yo voy a hacer esto porque soy yo, no son ustedes. Dios peleó por su pueblo. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Tú mismo lo vas a leer. Tú mismo vas a leer eso que acabas de decir. El versículo 3 Por esto te dará y gloria. el 4, el 3 y el 4. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, que temerá la ciudad de gente robusta, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el mundo. Ok, fíjate qué es lo que hay ahí, qué tú Bueno, ves. ahí yo puedo observar cuando me refiero, ver un poquito más allá, cuando Pablo, que decía, tú no concentras entonces contra la guión, lo más grande es darte tu golpe contra ti mismo, sabiendo hacer las cosas que no las hagas. Aunque el pueblo tenía el conocimiento, no lo aplicó porque se daría en su propia fortaleza. Cuando se dice sombra contra el calor y todas estas cosas, es la providencia de Dios a favor de su pueblo, aunque seamos mínimos, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra ¿Qué era el turbión? Bueno, tú es tormenta. Tormenta. Tormenta, o sea, ¿entiendes? Fíjate que el contraste ahora vuelve otra vez. Primero dice la ciudad, convertiste la ciudad en montón, ¿verdad? Mas sin embargo, ahora dice, porque fuiste fortaleza al pueblo fuerte, te temerá la gente robusta, porque fuiste fortaleza al pobre. Al que no tenía la Fortaleza al menesteroso en azul. O sea, está hablando de la otra línea. A la línea débil, que no es soberbia, que no es altiva, que es humilde, que depende de Dios. No tenía los recursos. Que tiene todas sus fuerzas en Dios. El necesitado. El necesitado.
que reconoce que está de pie porque Dios es el que lo mantiene de pie, ¿verdad? Pues ese es el pueblo de Dios. Y ustedes ven ahí el contraste, ¿no? La ciudad altiva es un montón. El pueblo que es humilde, ¿Dios qué? Dios lo fortalece, ¿verdad? Dice, tú eres la fortaleza al pobre, tú eres la fortaleza al menesteroso. ¿Ah? Juan lo dijo, el remanente que... El remanente, ¿verdad? Refugio. Fíjate que hay unos términos que son preciosos. Tú eres fortaleza, tú eres refugio, tú eres sombra. Fortaleza, refugio, sombra. Hay otros términos. Tú eres nuestra torre fuerte. Tú eres nuestro castillo. ¿Ah? El cuidador del que El cuidador. ¿Ah? Por lo tanto, tú eres que mi sombra, tú eres mi sombra a la mano derecha, ¿verdad? Son expresiones que el salmista hace, ¿no? Por lo tanto, vemos ahí el contraste, ¿verdad? Vamos al versículo 5. Vamos al 5. ¿Quién lo tiene por ahí? Nuestro hermano Lázaro, vamos a ver, que está ahí el loco por hablar. Sí, hace rato. El 5, vamos. El 5. El 5. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Sigue. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Fíjate que ahí vemos otra vez el contraste nuevamente, ¿verdad? Humillación al pueblo rebelde, al orgulloso. ¿Ah? ¿Va a qué? Va a haber calor y los marchitará. Marchitará el renuevo de los robustos. Porque esa es la ley de Dios. Mas sin embargo, con la otra línea, dice, y Jehová de los ejércitos hará de este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vino refinado, de gruesos tuétanos y de vino purificado. A su pueblo. Donde hay una expresión parecida a esa. Cuando dice de gruesos tuétanos hay grandes cantidades de caña, ¿verdad? Lo mejor. A todos los sedientos, venid avanzar, pues. Isaías 55, ¿verdad? La tienda de Dios. Donde Dios, la tienda de Dios, usted puede ir allá y coger y no paga nada. Ahí de todo, ahí de todo. El Salmo 23, ¿qué dice? ¿Qué dice el Salmo 23? Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es lo que está diciendo aquí Dios. Yo voy a preparar mesa. Voy a preparar banquete de victoria a mi pueblo. Eso es lo que está diciendo ahí. En otras palabras, cuando usted vaya a Apocalipsis, a Timoteo, según Timoteo, ve que la cena de qué? La cena del Cordero, ¿verdad? Donde Dios mismo va a preparar banquete a su pueblo. Eso es lo que está diciendo él aquí. Dice, voy a preparar banquete a ese pueblo. A ese pueblo. Dice, y Jehová preparará banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados y de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios tiene lo mejor para nosotros. Cuando usted va al Salmo 62. Perdóname, me acordé de Mefibosé. Ajá. De David y hoy comerás en la mesa del rey. Hoy vas a comer en la mesa del rey. Búsquese el Salmo 62 para que usted vea lo que dice el Salmo 62. David estaba huyendo, ¿verdad? Estaba huyendo de su hijo, del 63, perdón. Versículo 3. 6.2, 6.3. 6.3. Versículo 3. ¿Qué dice ahí? Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Sí. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Eso es meollo. O sea, Ay, cuánta la chicha. es el Dios el Dios que te sirve a ti lo mejor. Es el Dios que te sirve lo mejor. ¿Qué meollo? Eso es lo que está diciendo. Como de meollo. Lo mejor para nosotros. Lo más nutritivo.
Lo que la comida que va a sostener. Suena mejunje, ¿verdad? El meollo, lo más importante. Él está mencionando las bendiciones que le va a dar al pueblo. Mientras hay juicio para el otro pueblo, hay bendición para este. Lo primero que él dice que va a ser banquete. ¿Qué es lo segundo que va a hacer? Ahí está, el capítulo 3, el versículo 7, ¿qué dice? Destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Ok, ¿cuál es esa otra bendición? Que era la que estaba mencionando nuestro hermano aquí. ¿Cuál es esa otra bendición? Primero va a ser fortaleza al pobre, va a ser refugio, va a ser sombra. Luego él va a servir ¿qué? Banquete. Luego ¿qué va a hacer? Va a quitar el velo de las naciones. ¿Qué quiere decir eso? La ignorancia. Va a quitar el velo que te ciega, el velo que te impide ver las cosas bajo la perspectiva de Dios, que era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no entiendes? Dios va a quitar, dice la palabra, ¿se acuerdan la vez pasada que estábamos diciendo? Y toda la tierra será llena de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, dice aquí que Dios quitará el velo de ignorancia, el velo que nos impide ver. Pero para que se quite ese velo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber humillación de parte de Dios. Entregarnos completamente. Tenemos que reconocer, ¿verdad? Reconocer. Por lo tanto, eso es lo tercero que Dios va a hacer con nosotros. Seguimos, el 8. Ahora va lo de la muerte, Que entregará la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Wow. Fíjate que ahí hay dos promesas. Ahí hay dos promesas. ¿Cuál es la primera? Muerte. Destruirá Dios va a destruir la muerte. Eso es una promesa. Dios va a destruir la muerte. Se cumplió. Para siempre. Fíjate que Jesucristo le quitó a la muerte del aguijón, pero la va a destruir ahora. Es decir, para ver vida eterna tiene que haber ocurrido. Cristo venció la muerte. Fíjate que la muerte siempre ha sido nuestro más grande enemigo, ¿verdad? El Némesis de Dios. Ese está ahí, está ahí. El Némesis de Nosotros, la muerte a nosotros no nos debe, ¿verdad? Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Desde que nace tiene. Para el creyente la muerte ya perdió su poder. ¿Por qué qué? Porque Cristo la destruyó en la cruz del Calvario. Que le quitó la esclavitud. Ya no somos esclavos de ese temor a la muerte, ¿no? Porque tenemos una esperanza de vida eterna. Que cree en mí que tiene vida eterna, tiene. Por lo tanto, tenemos esa esperanza, ¿verdad? Ahora, fíjate que la segunda promesa ¿qué dice? ¿Qué dice la segunda promesa, William? ¿Qué dice? Está ahí. Primero va a destruir la muerte y la segunda, ¿cuál es? Enjugará Dios toda lágrima. Mire, para usted entender esto tiene que repasar. Tiene que empezar desde Abel hasta ahora. Quería aportar en relación a que Dios va a destruir la muerte. Dice en Apocalipsis 20, capítulo 14, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí fue destruida la muerte. Y si te buscas Apocalipsis, ya que está cerca de buscar Apocalipsis 21:4. ¿Qué dice ahí? 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá ¿qué? Llanto, ni clamor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No, eso lo estoy haciendo yo. Vamos a esperar que... Va a seguir la colecta.
está la ganita. Eduardo. 22. 22. O sea, te estaba diciendo, hermano. Toma. Sí. Mira, que aquí te van a dar, ¿cuánto? $50. Para usted entender este versículo, tiene que empezar a repasar todas las vicisitudes, sufrimientos, todas las cargas, todas las opresiones e injusticias que se han hecho en contra de todo hijo de Dios desde el principio. La gente que fueron echadas al circo romano, la gente que han sido torturada, la gente que están torturando ahora mismo en otros países simplemente porque se dicen que son cristianos. Le matan a sus niños, le matan a sus esposas. O sea, nosotros estamos viviendo un evangelio bien cómodo en este país. Gracias a Dios. ¿Cómo bendecir? Pero oiga, y en forma solapada, al cada otro uno lado de del nosotros charco. lo hemos vivido por los prejuicios. Pero al otro lado del charco no es fácil ser cristiano, no es fácil ser creyente. Es Ucrania. ¿Entiendes? Y por eso, para usted entender este versículo, Venezuela. enjugará Dios toda lágrima. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Dios del consuelo. Dios dice que va a enjugar toda lágrima de nuestros rostros. Por lo tanto, eso es otra promesa que Dios nos está haciendo a nosotros, a su pueblo, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos al 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Sigo? No, está ahí, vamos, escúchelo, hable. Lo lee y lo... Eso cuando el pueblo reconozca, obviamente, a Jehová, al Mesías, que va a venir a redimirnos del pecado del Ahí mundo. se está refiriendo a Jesucristo. O sea, esta es nuestra esperanza. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que estar repitiendo a diario. ¿Sabes? Diciéndolos a nosotros mismos, diciéndoselo a otros. Es el Mesías. ¿Sabes? No importa las tribulaciones que estemos pasando, no importa. Ubíquese en los zapatos de Isaías. Ahí. Ubíquese en los zapatos de Isaías. ¿Verdad? Él dice, en aquel día se dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esa es la actitud. Esa es la esperanza. Ajá. Recuerdo de un libro que yo estaba leyendo en estos días que decía que cuando tú vas al mercado y buscas algo, tienes que pagar por ese artículo. Pero el que escribe decía que Dios nos ha dado a nosotros un regalo gratuito, sin precio. Cuando tú compras algo, pagas porque tiene marcado un precio, por el surrito vino sin marca. Gratuitamente para todo aquel que entre. Eso que estaba más o menos... Es que eso fue lo que mencionó Juan. La tienda de Dios. A todos los sedientos, venid a qué? A las aguas. Venid que sin dinero y sin precio. Venid, comprad y comed vino y leche. Por lo tanto, ¿eso son qué? Eso es un ofrecimiento de gratis de parte del Señor a todo el que quiera que acudir a esa invitación de Dios. Porque a pesar de que van a venir todas esas cosas, vamos a pasar siempre por las dificultades. Fíjate que Dios dice, Él es fortaleza al pobre. O sea, Dios no va a... O sea, ese evangelio de que si tú vas a dejar de ser pobre y por eso es que tú... No es eso. O sea, y eso es bien importante. Nosotros estamos viviendo una crisis económica sin precedentes en este país. Y probablemente nuestra generación no sabe lo que es pobreza, ¿sabe? Probablemente los que son un poquito más avanzados en edad puedan hablarnos algo, ¿verdad?, de lo que era la pobreza de los años 40 y 30. Pero nuestra generación, o sea,
no conocemos lo que es pobreza. Se limpiaban con tunza. Pero No es que lo hace mañana, tarde y noche. eso no y el evangelio que se predica ahora es un evangelio que va enfocado a qué, a la prosperidad, a que tú tienes que tener, tú tienes que sembrar para recibir, o sea, tú vas a ser próspero, tú vas a ser rico, y eso no es lo que dice aquí. Dice, él va a hacer fortaleza al pobre, él no te va a quitar la pobreza, pero te va a hacer que fuerte en medio de que le va a dar resistencia, le va a dar resistencia. Vas a ser feliz siendo pobre o siendo rico. Él quizás no me quite la pobreza material, pero me va a dar riqueza espiritual. Correcto. Por eso tenemos que enfocar el evangelio como es, ¿ok? Y compartirla. Exacto. Pero no es que te la va a dar, ya tú la tienes en Cristo. Amén. Por lo tanto, ese versículo 9 es importante. Ese versículo 9 es importante, ¿verdad? Vamos al 10. Alguien que no haya leído, vamos a ver. Sammy. Porque la mano, Tengo a Sammy. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Sigue. Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Ok, Sam, vamos a discutir eso. Pero para discutir eso, tú tienes que saber la historia de Moab. Vamos a ver. ¿Quién sabe de ahí? Hay 3 versículos ahí, ¿verdad? 3 versículos. Y Moab representa que todo ese sistema enemigo de Dios, idolátrico, soberbio. Representa la ciudad, Moab representa la ciudad. Exacto, ¿verdad? ¿Qué pasaba con Moab? adoraban edificada en un monte Engrandecido. Moab era una nación soberbia. Exacto. Y su soberbia estribaba en qué? En que ellos entendían que eran ¿qué? Inescrutables. Ellos eran impenetrables. O sea, la geografía era tan difícil llegar a esos montes de Moab, que ellos entendían que eran ¿qué? Invencibles. Y eran soberbios con las demás naciones. Ellos se habían ubicado, habían escogido un lugar tan estratégicamente hablando, militar, y habían desarrollado una nación fuerte, militarmente hablando, y próspera. Enemiga de Israel acérrima. Y Moab, desde el principio, no dejaron pasarlo. ¿Llega a qué? Es producto de quién? Acuérdense que la línea de Moab viene como consecuencia, viene de origen ¿qué? Del incesto entre Lot y una de sus hijas. ¿De ahí que sale Moab? Y como ustedes saben, los ángeles tuvieron que ir a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, porque Lot cuando en aquella, ¿ustedes se acuerdan de aquel problema que tuvo los siervos de Abraham con los siervos de Lot? Y Abraham le dijo, pues escoge tú, ¿a dónde tú quieres ir? Y Lot dijo, pues yo voy a escoger la llanura, porque obviamente a veces cogemos lo más fácil, ¿verdad? Lo que los ojos nos invitan, ¿verdad? Y cogió la llanura, y dice que fue moviendo su tienda hasta llegar hasta ¿dónde? Hasta la ciudad. Y hoy día se conoce Fue moviendo su tienda hasta llegar a la ciudad. Fíjense cómo el término ciudad representa que rebeldía y maldad. Y fue allí, se llegó hasta la ciudad. Y el que llega a la ciudad, ¿qué pasa? Tiene sus consecuencias, se contamina. Y para poder sacar a ese hombre de ahí con sus hijas, lo tuvieron prácticamente que obligar. ¿Ah? Y aún así lo obligaron y lo sacaron de allá de Sodoma y de Gomorra. Aún así, cuando Dios le dio la oportunidad, dice, escapa al monte, escapa por tu vida al monte, le dijo el ángel a Lot. Y Lot se atreve a decirle, pero déjame ir a la ciudad que es pequeña, que es Zoar. Aún así, todavía Lot tenía que inclinación a la ciudad.
Y sus hijas, pues obviamente, se contaminaron con eso, ¿entiendes? Y de ahí es que sale Moab, de la relación incestuosa entre su padre y ella. De ahí es que sale Moab. Ahora, usted no se puede, tampoco Moab no era tan malo, porque de ahí es que sale ¿quién? Ruth la Moabita, o sea, y Ruth es tremenda mujer de Dios, ¿verdad? Entonces que ustedes ven que Dios hace, es que es un Dios de maravilla, y aquel que se humilla, ¿verdad? Dios lo exalta, ¿verdad? Por lo tanto, Moab representa ese sistema soberbio que lo dice aquí claramente en el versículo 11. Dice aquí, y ella abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, porque se creía que era que tenía unas capacidades y unos talentos que eran innatos. Por eso es que cuando tú tengas un talento, dice, gracias Señor, porque lo que yo tengo es porque tú me lo diste. Y ponlo a su servicio para que tenga... ponlo a su servicio. Nunca te ensoberbezcas por el talento que Dios te da. Porque tú sabes que lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Te lo puede quitar en cualquier momento, si falla. Por lo tanto, eso digo, fue si uno Moab. falla y no rectifica, porque uno puede fallar, somos seres humanos, pero rectificar es decir, diantre, espérate. Correcto. Pero la Biblia no dice así, bueno, la Biblia dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. O sea, Dios no se va a quitar lo que ya te ha dado. Por lo tanto, ese es Moab. Ese es Moab. Vamos al 26. Vamos al 26 ahora. Vamos al 26. ¿Quién tiene el 26? Aquí. Aquí que no haya participado, vamos. 26, Aquí que no haya participado, vamos. 26-1. Sí, 26-1, vamos. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y ante muro. Ok, vamos a ver. Tenía dudas en eso, gracias por corregirme. Después de los eventos. Dime, cuéntame. Ahora tenemos el 27, que tenemos el 25 y ahora pasa el 26. Y el primer versículo que aparece en el 26 nos habla de un cántico. En la protección de Jehová. Y nos habla de qué? De una ciudad. Ahora es otra ciudad. Vamos a ver qué diferencia tiene esta ciudad a la otra ciudad de la que estamos hablando en el capítulo 25. En tierra de Judá. ¿Cuál era la diferencia entre estas dos ciudades? Que la ciudad es de Dios. Esta ciudad es de Dios. Está murallada doblemente. Y esta ciudad es diferente de la otra ciudad, porque aquella ciudad tiene muros que físicos. Tiene muros físicos. Pero esta tiene que muros que espirituales. Y esta es la ciudad de Dios. Porque lo dice ahí claramente, dice, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. O sea, no dependen de las estrategias militares que puedan tener. Dependen del Dios que protege la ciudad. Impenetrable. ¿Qué dice el Salmo 27? 127. ¿Qué dice el Salmo 127? Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, esa ciudad es la ciudad de Dios, ¿verdad? Dice que estos hombres y estas mujeres van a cantar este cántico en esa ciudad en la tierra que le pertenece. Porque ellos dicen que en esa ciudad Dios es que Dios son los muros. Dios es muro en esa ciudad. Dios es el que protege, Dios es el que los protege, ¿verdad? Ahora, ¿qué consecuencia? Vamos a ver el 2. ¿Qué dice el 2? Abrir las puertas y entrar la gente justa, guardadora de las verdades. ¿Las puertas de quién? De la ciudad, ¿verdad? Esa es la ciudad donde las puertas están ¿qué? Abiertas. Hay camino hacia ella. Y es lindo, ¿verdad? La semana que vamos a estar estudiando el Isaías 35, no lo voy a discutir ahora, pero esa ciudad siempre tiene que las puertas abiertas. Son 12 puertas. ¿Para que entren qué? Para que haya acceso. Sí, porque están los justos. Para que haya acceso, ¿verdad? Para que entren los justos
y guardadora de verdades. Fíjate que esas verdades, esos guardadores de verdades, son las verdades que aparecen en el versículo 1 del capítulo 25. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 25? Los consejos antiguos son ¿qué? Verdad y firmeza. O sea, esta gente guardadora de verdades son los que guardan los consejos antiguos de Dios, que son verdad y firmeza. Eso es remanente. Entonces que cuando tú guardas el mandamiento de Dios, Remanente. ¿eres qué? ¿Eres justo? Fíjate que eventualmente a nosotros la iglesia nos dice que somos cartas abiertas para ser leídas por todos los hombres. Escritas con el dedo de Dios. Cartas abiertas escritas con el dedo de Dios para que la gente las pueda leer. ¿Ah? Eso es grande. Por lo tanto, esa es la gente justa, guardadora de verdad. Que están escritas, pero nosotros tenemos que dar la oportunidad que las lean. Es correcto. Porque puede estar escritas y nosotros las cerramos y no le damos oportunidad que la gente las conozca. Exacto. Dice que el candelero que ponemos por encima de la mesa para que alumbre a los que están alrededor, ¿verdad? Yo pienso que esas cartas de nuestro testimonio. Claro, como dice que como dice Apocalipsis, y ellos han vencido al diablo, ¿no? ¿Por qué? A través de la sangre del cordero, por el poder de la palabra y el testimonio guardado de la iglesia. Correcto. Y el 3 y el 4, a ver que lo lee. Vamos a ver, alguien que bien clarito. El 3 y el 3, ya te... Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ok. Amén. Subraya esos dos versículos, hermano. Ese es bien conocido, el 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate que tú no puedes leer ese versículo aislado de los que leíste anteriormente. Sé qué es lo que hace que tú tengas paz. El hecho de saber que Dios es que tú estás en la ciudad de Dios y que Dios es que es tu muro y tu antemuro. Tu protector. Tu protector. Y la confianza te da fortaleza. Hermano, dice la Biblia que la paz obra en tres maneras: hacia Dios, conmigo mismo y hacia los demás. Paz con Dios a través de Jesucristo, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Cuando dice que todos nuestros pecados han sido perdonados, fueron los de ayer, los de hoy y de mañana en Cristo. Él hizo un solo sacrificio a favor de nosotros. Tenemos paz para con Dios. Ahora, tenemos que tener paz para con nosotros mismos. Entonces Dios nos da una estrategia que dice: cuando estés en angustia, en tribulaciones, aflicciones, tráeme todo eso a mí, échalo sobre mí, y la paz que sobrepuja sobre todo entendimiento guardará tu pensamiento y tu corazón en Cristo Jesús. Entonces, para tener paz con los demás, no debo dejar entonces de que se crean raíces de amargura, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces entre nosotros tenemos que ver al Señor. ¿Y cómo vamos a ver al Señor entre nosotros? Viéndonos en Cristo, tal cual como Dios nos ve. Porque Dios nos ve a nosotros en Cristo. Porque ¿y quién se va a justificar delante de Dios? Porque va a venir a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. Pero ¿cuál es esa iglesia que está sin arruga y sin mancha ahora? La que está en Cristo, la que Dios ve en Cristo. Porque si nos vemos en la carne, yo no sé por dónde vamos a coger. Esa completa paz de la que Dios habla y que el profeta menciona ahí, es una paz que abarca todas esas dimensiones. ¿Entiendes? Pero hay que perseverar. Tú guardarás
en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, esa continua confianza tiene que persistir en los momentos buenos y no los momentos significa malos. que vas a ser irrechable. Ahí está, Dice que en medio de tus imperfecciones, en medio de tus pruebas y tus luchas, tus rebalones, tú vas a seguir ahí, porque tú estás viviendo por fe. Y tú andas por fe. Es un ejercicio continuo que te va a hacer un cristiano maduro. Fíjate que la esperanza es nuestra meta. La fe es el ejercicio que yo tengo que llevar a cabo diariamente, continuamente, caminando hacia esa esperanza. Por eso es que es bien importante que tú mantengas clara cuál es tu esperanza. O sea, la esperanza es lo que está allá, lo que tú sabes que va a ser la culminación de tu vida con el Señor. Pero la fe es lo que me hace moverme hacia esa esperanza. Y esa esperanza es la que nos va a dar la fortaleza para enfrentarnos a lo que venga. Es correcto, porque dice, confiate en Jehová perpetuamente. Fíjate que la clave es la confianza que yo tengo en Dios, porque Él me ha ofrecido una esperanza, la cual yo creo y la hago mía, y camino en pos de ella. Y esa va a ser mi paz. Sin verla. Y sin verla, y esa va a ser mi paz, eso se va a convertir en mi paz. Es que el apóstol Pablo dice que esa esperanza es bienaventurada y que no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Abraham hablaba de la esperanza, decía esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Que yo como humano tengo una esperanza, la esperanza que da el alma, pero hay una esperanza que da el Espíritu Santo a través de mi espíritu que fluya hacia mi alma, para que mi esperanza no esté puesta en mi esperanza, sino en la esperanza eterna, en la esperanza de Dios. Es importante porque fíjate, cuando Pablo le escribe, cuando Pablo le escribe a los Efesios, él enfatiza precisamente ese punto. Si ustedes buscan Efesios capítulo 1, ¿verdad? Para Pablo era muy importante. ¿Y qué fue lo que sostuvo a Pablo en medio de la cárcel? Mire, ¿usted cree que Pablo estuvo preso? Mas sin embargo, mire lo que salió de la pluma de Pablo estando preso. Usted no puede creer que esta epístola Dios se le inspiró a Pablo estando preso. Mira estaba cómodo también para escribir. Mira cómo dice ahí. Mira cómo dice ahí. Esta es la oración de Pablo. Mira la oración de Pablo. ¿Por qué Pablo está pidiendo a favor de los efesios? Él está diciendo, yo doblo mis rodillas delante del Señor, ¿verdad? Y fíjate el versículo 17. Dice, yo doblo mis rodillas y hago mi oración para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y escuchen bien, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate la oración de Pablo. Que Dios alumbre tu entendimiento para que tú puedas entender a la esperanza que Él te ha llamado. O sea, si tú no entiendes, no estás claro en lo que Dios te está ofreciendo, tú no vas a caminar en pos de Él. Quería decir algo ahí, pero para mí eso se logra, vamos a decir casi de una sola manera, con una relación tan íntima con el Señor, que el Espíritu Santo es el que toma el control de nosotros totalmente. El que estaba hablando de no era Pablo, era el Espíritu Santo a través de Pablo. Pero él se dejó tomar, el Espíritu lo dominó totalmente. Sí, exacto. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en este momento, en estos tiempos. Que sea el Espíritu Santo el que nos domine a nosotros totalmente. El sistema del mundo dice el que espera desespera. Pero nuestra espera es diferente. Porque mira lo que dice aquí, que es lo que le está diciendo. Pablo en su segunda oración a los Efesios, le está diciendo en el capítulo 3, versículo 16, él dice, yo ruego que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea,
es una ¿qué? Es una cooperación entre el ser humano y Dios. Su relación El ser humano Esa redimido. relación tiene que estar ahí para que entonces en esa coinonía entre el ser humano y Dios se despierta que la esperanza. Y una vez tú estás claro con la esperanza, tú vas a caminar, tú vas a echar tu fe diariamente. Todas tus acciones, todas tus decisiones, todas tus prioridades van a estar de acuerdo a que a esa esperanza. Hay una expresión que dice que Dios pone en nosotros el hacer. Como el hacer, Porque Él pone el hacer. O sea, si estamos en Dios, Él nos va a motivar con el Espíritu Santo que estamos hablando a perseverar. Correcto, pero tiene que haber un compromiso, tiene que haber una comunión entre Dios y el hombre para que eso se surja, eso se lleve a cabo. ¿Okay? Hay un ejemplo práctico en el hijo pródigo, el padre que esperaba siempre la llegada de su Y ejercía su fe. ¿Cómo lo demostraba? Salía todas las tardes a ver si a lo lejos veía a su hijo. Todas las tardes salía ese hombre a ver si se veía de lejos el semblante de su hijo. Es que tú puedes perder las bendiciones en la casa de tu padre, pero la filiación tú no la pierdes. La filiación nunca te la vas a perder. Yo soy Fericelli siendo el delincuente más perverso del mundo. Pero si yo llego a ser presidente de la República de Venezuela, voy a ser Fericelli también, nuestro presidente Fericelli. ¿Entiendes? Porque tengo un apellido que me ha dado, tengo una identidad que me la dio mis padres naturales. ¿Ves? Entonces Dios me ha dado también en Cristo una identidad como hijo de Él. De allá, por eso Pablo decía derribado, pero no destruido. No destruido, en Cristo. Perseguido, mas no desamparado. Angustiado, mas no apurado. Mi pregunta iba en el sentido de que cuando tiene esta relación, el hermano dice que tiene que tomar totalmente. Acuérdense que como dice que unos son de 30, otros de 60, otros de 100%. Y eso yo creo que es una forma personal, individual, entre Dios y el hombre, porque Dios es un Dios colectivo, pero Dios es un Dios personal. ¿Sabes? Quizás yo no estoy al grado del hermano, porque tiene unos conocimientos quizás un poquito más elevados que yo, pero yo marcho con lo que yo quería decir aquí, que Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces, en mi vida personal yo testifico que yo me despierto y Dios, lo primer pensamiento es Dios. Y hago una oración, me levanto y preparo mi día y constantemente tengo a Dios en mi mente. Que de hecho un día le pregunté a mi consejera, oígame, ¿es malo pensar en Dios 24 horas? Yo creía que era una obsesión. Es que el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que medita en su palabra de día y de noche. O sea, eso es una bendición. Caminar con Dios. Un paréntesis, que yo me quedé pensando. Me quedé pensando en una expresión ahorita. Pablo, cuando estaba en la cárcel, ¿conocía de su sentencia a muerte? No, probablemente porque él lo tenía que tener en mente. Lo que pasa es que me quedé pensando que él no estaba muy cómodo en esa cárcel. No, estaba más o menos. Porque la expresión del hermano fue que él estaba cómodo para escribir. Pero la presión que tenía encima era violenta. Pero fíjate que él le dice a los efesios, él le dice, yo no sé qué escoger. Si muero hoy, es mejor porque estoy con el Señor. Pero a lo mejor es necesario quedarme vivo para hacer bendición de ustedes. Fíjate el humano estaba bajo una presión tremenda. Él no le importaba morir, o sea, él no le importaba morir. Le decía, y cuando yo tengo la corona de la vida. Cuando desaparece del libro de los Hechos, en el capítulo 22 al final dice que aún estando preso, la iglesia se llegaba a la necesidad y él decía, cierro paréntesis. Lo que yo iba a decir es lo que yo iba a decir coincide con lo que comenta. En muchos casos, en muchos momentos, Pablo reconocía su debilidad. Más sin embargo, él decía, me conviene ser débil. Porque cuando él reconocía la debilidad, le daba la oportunidad que el Espíritu Santo, la fortaleza, se manifestara en él. Por lo tanto, era mucho más fuerte, más poderoso en todas las áreas, en conocimiento, en todas las áreas. Y vuelvo a repetir lo mismo.
es que cada individuo tiene que decir: yo soy débil, Señor, tú eres el fuerte en mí. Y hay que reconocerlo. Es que eso mismo es lo que se está persiguiendo durante esta clase. O sea, Dios repudia la soberbia. El soberbio no reconoce eso. Ahora, el que es humilde, el que es dependiente, dice: tú eres mi fortaleza. Voy a terminar leyendo este salmo. Se hace débil ante Dios. Quiero terminar leyendo este salmo, el Salmo 46, porque este salmo representa en cierto sentido esa ciudad o esa cobertura que Dios nos da. Fíjense que el salmista comienza declarando lo mismo que dijo el profeta. Él dijo: Dios, ¿cómo fue que empezó? Jehová, tú eres mi Dios, ¿verdad? Te alabaré, ¿verdad? Comienza: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Una declaración de confianza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ahora, no la estaba pasando bien. Él dice: por tanto no voy a temer, aunque la tierra sea removida. No voy a temer aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. No voy a temer aunque bramen y rugen sus aguas y los montes tiemblen a causa de su braveza. Y mira lo que dice ahora. ¿Por qué está seguro que Dios está ahí? Dice: porque del río sus corrientes alegran la ¿qué? La ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Fíjate que eso no lo va a librar de la tempestad. La tempestad está ahí, están temblando los montes, están rugiendo las aguas, pero él dice: tranquilo, porque la mañana viene. Y yo me voy tranquilo porque Dios está en medio de ellos. Yo estoy en medio de la ciudad. Hermano, tengo un testimonio. Diga usted. Yo pasé por un problema cardíaco, corazón. Y yo le decía al Señor, por favor, yo entré hasta en ayuno, fíjate tú, ayuno de 9 días, así corrido sin comer nada. Y yo decía: Señor, bueno, tú eres poderoso para sanarme, Señor, y tal, y buscando el rostro de Dios. Pero de momento me vi en el hospital. Y entonces allí en el hospital, yo le digo: bueno, Señor, ¿qué pasó? Y dijo: no, yo no te voy a sacar de la prueba, pero yo voy a estar en la prueba contigo. Y eso me llenó de tanta esperanza. Mira, yo no sé que en medio de mi situación había gozo y paz en mi vida, por pura gracia de Dios. O sea que ese es el salmo. sí, Eso ese es el salmo. tú guardarás en completa paz. No es que te va a quitar la prueba, no es que te, sino que en medio de tu prueba, en medio de tu lucha, Él va a estar ahí fortaleciéndote. Y ahora, si te vas a morir, también te lo dice. Prepárate, que vas conmigo. Yo voy a estar contigo hasta que voy a pasar contigo hasta que te dejes ahí, ya yo te dejo todo. Prepárate que te voy a poner el cajito. Prepara la maleta. Prepara la maleta que nos vamos. Y llevó la pelota. Bueno.